Buen mediodía, República Oriental del Uruguay. Venimos hoy con un tema bastante pesado, si se quiere, en lo institucional. Volvemos con el tratamiento periodístico de la institucionalidad. Antes de ello, yo les agradezco a todos que nos permitan ingresar a sus hogares, compartir con nosotros estos momentos de comunicación, estos momentos, llamarlos periodísticos, con nuestra ciudadanía, pero creo que desde este programa, que es un programa de Libertas, Libertas de Uruguay, por supuesto, libertas.ui, desde una organización que nos permite difundir estas ideas, este razonamiento crítico, este pensamiento crítico respecto a algo que es determinante en nuestra vida, y es vivir y convivir en un Estado de Derecho, vale decir, en una unidad nacional republicana y democrática. Palabras que ustedes escuchan acá mencionar con insistencia en el día a día, en la recurrente actividad periodística que desarrollamos en CX30 de lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana, con un programa que tiene como nombre una pregunta: ¿en dónde estamos? Esa pregunta es evidentemente una pregunta universal, una petición de principios, si querés, es decir, una interrogante inicial para emprender una tarea de investigación, una tarea periodística, pero en cualquier área del conocimiento de la actividad humana, la pregunta ¿en dónde estoy? ¿En dónde estamos? ¿Hacia dónde vamos? Son preguntas pertinentes que hacen a la universalidad del espíritu curioso y de interrogante que tiene el ser humano. Ese ha sido el motivo de este título. Es, digamos, la razón que fundamenta un título de estas características, porque es evidente que en este mare magnum que ha provocado, o en este, si vos querés ya, tsunami que ha provocado una ideología del poder imperante, globalmente imperante, es decir, una ideología del poder político que se introduce en los estados nacionales del mundo y que se hace internacional, nos está indicando a las claras que se trata una vez más de la embestida, de la reivindicación pública, popular, organizada, financiada por una internacional comunista. Esto es de mucha data. Hoy no vamos a tratar el tema, creo yo, pero estoy haciendo una investigación respecto a trabajos que hizo, escritos que hizo, nada más y nada menos que el famoso Orwell, quien escribió 1984, hablando de todo esto ya en la década del 40 del siglo XX, y hablando de cosas muy interesantes, muy puntuales que vamos a compartir con ustedes. Vamos a hablar también de lo que significa el woke, qué es, dónde nace, cómo se desarrolla, qué pretende. Está vinculado evidentemente a toda la ideología imperante mundialmente que es el LGBTIQ+, esa línea ideológica militante de una revolución corporativista y colectivista que incluso pervierte opinión pública porque pretende acuñar hasta el término liberalismo como así lo hizo en Estados Unidos, pretendiendo que hay un woke de izquierda y un woke de derecha. Vamos a hablar también de ese tema en otro programa, pero hoy venimos con la institucionalidad del país, lo maltrecha que está, lo mal interpretada, lo mal aplicada, desde actos administrativos, desde actos legislativos previamente, y hoy nos vamos a ceñir a un tema que es el desafuero del senador Gustavo Penades. ¿Por qué? Porque es un tema que está vigente, que está candente, que mueve las redes sociales, que uno escucha disparates de todo tipo. Y claro, al estar mal planteado el tema desde su origen, al haberse realizado una mala praxis administrativa de parte de Fiscalía, pero también de parte de la respectiva Cámara de Senadores, en este caso en relación al levantamiento de los fueros del senador por el Partido Nacional Gustavo Penades, eso da lugar
después a una olla de grillos y digamos que al devenir de un montón de disparates que son dignos de, bueno, ingresar a territorios o reinos del reino del revés, valga la redundancia, o de una Alicia en el País de las Maravillas, donde nada condice con los principios del funcionamiento de las cosas, sino que es un mundo fantástico, extraño, en el cual uno escucha hablar azoradamente respecto a este tema, bueno, argumentaciones que son falaces, que no tienen sentido. Porque acá lo que tenemos que tratar es la institucionalidad desde lo que disponen los artículos 112, 113 y 114 de nuestra Constitución en lo que refiere al levantamiento o la suspensión de los fueros que tiene un legislador de nuestro país. Vale decir, un diputado o un senador. Senadores o diputados tienen fueros, tienen cierta inmunidad parlamentaria que los coloca en una situación o status quo de excepcionalidad respecto al resto de la población, de todos nosotros, en materia penal. En materia penal. Cualesquiera de nosotros puede ser denunciado penalmente por un delito, los delitos comunes que son denunciables a instancia de parte, si se inicia una pretensión de causa penal de acuerdo a la denuncia de un particular o de particulares, y también puede ocurrir que exista una investigación de oficio de parte del Ministerio Público y Fiscal y se lleve adelante entonces esa investigación administrativa para arribar a una pretensión procesal penal desde la acusación fiscal, que es lo que siempre se hizo, es lo que corresponde universalmente. Ministerio Público y Fiscal es el órgano competente dentro del Poder Ejecutivo para llevar adelante investigaciones en distintos temas vinculados a la justicia, de acuerdo a derecho, investigando para qué, para resolver si el Estado tiene pretensión procesal. Imagínense el desastre que se hizo cuando el Estado dijo con aquella ley de caducidad que no tenía pretensión procesal en casos muy puntuales vinculados a un régimen de gobierno y que sobrevenga un presidente que estuvo muy vinculado a esos eventos históricos, me refiero a José Mujica, y a través de un decreto presidencial desactive esa renuncia procesal que de acuerdo al derecho procesal, de acuerdo a los principios generales del derecho procesal y de acuerdo a las disposiciones vigentes del Código General del Proceso, una renuncia de pretensión procesal es irrevocable. Es irrevocable. Esa ley de caducidad es una ley que plantea el Estado como una renuncia a su pretensión procesal para siempre, porque era la manera de pacificar al país, de otorgarle decoro, de otorgarle pacificación, como así lo establece el artículo 85 de la Constitución, numeral tercero. ¿Por qué? Porque se había dictado otra ley, la ley de amnistía, para los terroristas contra el Estado, para los grupos terroristas que se levantaron en armas, que mataron, que hasta llegaron a matar policías muy jovencitos por la espalda, que tomaban plazas financieras, que copaban bancos y robaban, que robaban casas de particulares, que ocupaban las facultades, las escuelas, que robaron en un montón de hospitales, que hicieron atentados por doquier, que tenían cárceles clandestinas, privando forzosamente de la libertad a un montón de personas, torturando, llevando adelante vejaciones realmente, atropellos, violando lo que hoy se concibe como derechos humanos. Esos terroristas que atentaron contra la soberanía nacional, que atentaron contra las instituciones y el funcionamiento de un gobierno en democracia, fueron amnistiados. Es decir, el Estado, por ley, dijo que olvidaba todo eso y que los perdonaba. Por lo tanto, surgió la solución desde la otra parte de esa guerra, desde la otra parte de esa guerra planteada por una internacional comunista en ese contexto de Guerra Fría, que asumió la modalidad Tupamara y de otros ejércitos clandestinos y de otros grupos armados que coadyuvaron a esa revuelta armada para instalarnos el socialismo soviético, bueno, del otro lado
se resolvió una ley que renunciara a esa pretensión procesal por supuestos crímenes cometidos bajo ese régimen de facto. Esa ley fue falazmente derogada por un gobierno del Frente Amplio y precisamente por uno de los líderes cabecillas de aquellos grupos terroristas, que llegó paradójicamente o paradojalmente y de modo curioso, insólito y aberrante a ser presidente de la República Oriental del Uruguay, permeándosele esa posibilidad a él y a todos sus rufianes de ingresar al Estado uruguayo en complicidad con el sistema político de nuestro país, de acuerdo a lo que se legisló en aquel primer gobierno democrático del doctor Julio María Sanguinetti. Dicho esto, para tener el contexto de las aberraciones que los uruguayos estamos experimentando en materia de actos legislativos, funcionamiento del Estado, por ende, y actos administrativos que son de naturaleza distinta pero complementarios, tenemos otro caso más ahora, en estos tiempos, que a veces para alguno pasa desapercibido, hasta para mí a veces que yo pensaba que era más lateral, che, después de lo de Astesiano, ¿no? Después de dale y dale con Astesiano, y aquella fiscal, ¿se acuerdan? La doctora Gabriela Fossati tiene una fiscalía de flagrancia, que es uno de los tipos de fiscalías que son las que reciben prácticamente a todos aquellos denunciados que se encontraron en el infraganti delito, que hay, bueno, plena prueba, porque los encontraron con las manos en la masa. Ella le solicitaba, el fiscal, ir a una fiscalía especializada en crímenes económicos, en crímenes vinculados a falsificaciones documentarias, que está muy interrelacionado todo lo económico con lo documental, porque ella se encontraba con la investigación de una inmensa organización para delinquir a través de redes de espionaje y de agentes terroristas operando en territorio nacional mediante la ingeniería o la estrategia del trámite apresurado, rápido, de falsificaciones documentarias que le otorgaban a un sinnúmero de agentes terroristas rusos falsas documentaciones como ciudadanos uruguayos o ciudadanas uruguayas. Y acá me sale un poco lo del Tabaré Vázquez, ¿no? Así que festejen uruguayos y uruguayas y seguramente se habrá referido a todos los uruguayos y uruguayas, inclusive a los falsos uruguayos y uruguayas que posteriormente a esa investigación, que iba con buenas líneas investigativas, que le rompieron todo ese secreto de carpeta fiscal, incluso con trascendidos parcelados, sesgados ideológicamente, para indicar solamente que era el problema era Astesiano, cuando no era así, cuando Astesiano era un pequeño eslabón dentro de esa gran cadena que ya venía armada desde el año 2013, por lo menos, desde el 2013, Astesiano ingresa en esa cadena corrupta de organizaciones para delinquir, que además acepta confesando confesando con la acusación fiscal que efectivamente integró una asociación para delinquir que proviene de aquellos años, él recién en el año 2017. Y después vemos pintadas por todo lado que este gobierno es el peor de todos porque es el más corrupto, cuando la corrupción frente amplista ha sido sistemática, ha sido un modo de operar y de gestionar el Estado en esos 15 años consecutivos de gobierno. Vamos al caso Penades. Si les parece, vamos a una pausa. Si te parece bien, hoy está Jorge Fayet, ¿eh? Está Jorge Fayet, que no falla nada, por supuesto, que hace todo correcto y que es el otro, digamos, yo no sé si llamarlo suplente, es el sustituto, ¿no? Hoy viste que en el fútbol se juega un rato uno, un rato otro, y hoy le toca entrar a él a la cancha y juega exactamente de la misma manera en cuanto a la capacidad, el ahínco, la profesionalidad con la que lo hace nuestro compañero de todos los días, que es Damián Enríquez. Pero bueno, Jorge ya también va siendo un compañero de todos los días, por lo menos de prácticamente el final de la semana, ¿no? Los días jueves y viernes por lo general estamos con el amigazo Jorge. Así que te pido una pausa, que nuestro operador, digamos, es el director de esta nave en este momento, y ya volvemos ya directamente a este tema. El desafuero de Penades, para mí, es un acto administrativo nulo e inclusive con desviación de poder. Quédate ahí. Libertas. Una asociación civil sin fines de